Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. El día de hoy quiero comentar, para cambiar, platicar ahora sobre un asunto internacional. Dejaremos la problemática política nacional y local para otra ocasión. En esta trataremos un tema que está en la agenda internacional, quizá el tema con más fuerte discusión en este momento, y es el tema relativo al proceso independentista que se está viviendo en Cataluña, en España. Haría yo, o quiero hacer con ustedes, primero algún análisis sobre esta pretensión de independencia de la comunidad autonómica de Cataluña, y después, si me lo permiten, tres reflexiones que además creo que se pueden aplicar para nuestra realidad nacional y local. En primer lugar, quiero compartir con ustedes mi opinión respecto a esta pretensión de independencia de Cataluña de España. Primero diré que es una pretensión que no tiene justificación histórica. Es decir, no hay una justificación histórica para buscar la independencia de Cataluña. Cataluña nunca existió como una entidad independiente, nunca hubo una anexión, una invasión de España a Cataluña que obligara a estar bajo el dominio español, sino fue un proceso histórico de siglos en el que se fue conformando paulatinamente, y desde la Edad Media se fue incorporando Cataluña primero a Aragón, y después, cuando se fusiona Aragón con Castilla, queda incorporada en una figura nueva que surgió a finales del siglo XV, que se llamó y se empezó a llamar España. Entonces, esta pretensión independentista, desde mi punto de vista, no tiene una justificación histórica. Incluso representantes de Naciones Unidas han externado que en este caso no aplica el principio de autodeterminación de los pueblos, como sí ha aplicado en países de África, de Asia, de América, que se han liberado de un país que los tenía sometidos. En este caso no aplica y no habría el derecho internacional de autodeterminarse e independizarse de España. Por otro lado, mi opinión es que este proceso independentista no tiene tampoco justificación legal. Además de por esto que he mencionado, porque no aplica en este caso el principio de autodeterminación, hay que decir que en este proceso de independencia primero ha partido de diferentes medidas en el Parlamento catalán, en el Parlamento autonómico, que han atropellado todo el proceder parlamentario. Ha habido violaciones graves a la propia normatividad parlamentaria y le ha quitado justificación y soporte legal. También, por ejemplo, el proceso la convocatoria a ese referéndum el día 1 de octubre, pues lo realiza una instancia que no tiene facultades para convocar a un referéndum. Segundo, se convoca a un referéndum cuyo objeto de la consulta en sí mismo es un objeto ilegal. No se puede convocar a la ciudadanía a opinar en ese tema específicamente y bajo esa forma específicamente. Y finalmente, si analizamos cómo se desarrolló ese referéndum, pues observadores imparciales han concluido que fue un proceso donde no hubo ninguna garantía de legalidad, de imparcialidad. Fue un proceso electoral en donde hubo innumerables violaciones al procedimiento, gente que votaba varias ocasiones, no hubo un recuento claro de votos y hubo una manipulación tremenda en el cómputo de la votación. Entonces, en segundo lugar, mi opinión es que no tiene justificación legal. Y en tercer lugar, también mi opinión es que este proceso independentista no tiene justificación democrática. Hay una abrumadora mayoría silenciosa en la misma Cataluña que no se ha manifestado a favor del proceso de independencia. Los últimos procesos electorales
los partidos políticos que claramente no están por la independencia de Cataluña han obtenido mayorías muy claras. Y si bien efectivamente en este momento hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento catalán partidario de la independencia, esto no se correlaciona con una mayoría clara de la misma población catalana. Como dije, hay una mayoría silenciosa que se sabe y se reconoce catalana, pero que también se sabe y se reconoce española. Dicho lo cual, les propongo a ustedes 3 reflexiones. Una es una reflexión que hay que hacer sobre los alcances que tiene un proceso sistemático y ordenado de manipulación en la educación. Si observamos lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos 20 años, veremos que en el sistema educativo, en los contenidos, en los programas educativos, se habla sistemáticamente de este proyecto ideológico, de este proyecto nacionalista, y se va inculcando en las niñez y en la juventud ideas que después germinan en este activismo político y en esta pretensión soberanista. Se va inculcando desde la niñez una ideología que no es otra cosa más que un sistema imaginado, pensado para explicar la realidad y sobre todo para amoldar la realidad a este sistema. Si le cuesta trabajo a la realidad, pues peor para la realidad. Pero este es un claro ejemplo de cómo un sistema ideológico se inculca desde la niñez y la juventud con una explicación totalitaria y 20 años después vemos las consecuencias. Hoy la juventud catalana está convencida que tiene que independizarse. La segunda reflexión es que analicemos la manipulación mediática. Es impresionante cómo los partidarios de la independencia han, de manera también ordenada, preestablecida, muy bien orquestada, y hoy incluso la prensa internacional se ha ido dando cuenta de ello, los denominados bulos, los denominados fake news, noticias falsas que se difunden de tal manera a través de redes sociales, mezclan fotografías de hechos anteriores con notas actuales, total que hay una absoluta manipulación de la información y atrás de ello hay apoyos millonarios de organizaciones no gubernamentales perfectamente detectadas que articulan esta estrategia y que incluso han sorprendido a los medios más serios de comunicación internacional. Ustedes revisen lo que ha dicho, por ejemplo, Le Monde, que reconoce que cayó en la trampa de varios de estos fake news y de estos varios bulos que se operaron a favor del proceso independentista. Finalmente, la tercera reflexión es sobre los grandes daños que genera en una sociedad el nacionalismo exacerbado. Este nacionalismo que ya no tiene nada que ver con un patriotismo sano es sumamente peligroso. Y el nacionalismo catalán de hoy, como todo nacionalismo, habla en primer lugar de un pasado glorioso. En otras épocas, Cataluña, en otras épocas, la Gran Cataluña, fuimos los responsables de un montón de gestas heroicas. Segunda característica, un enemigo externo que vino y que acabó con ese pasado glorioso y hoy es el responsable de todos los males. Evidentemente, en el caso del nacionalismo catalán, ese ogro externo pues es el Estado español, causante de todas las penas que atraviesa el pobre pueblo catalán. Y finalmente, como todo nacionalismo, incluso habla de un territorio ideal, más allá de lo que hoy es los límites de la comunidad catalana. En el nacionalismo catalán se habla de los países catalanes. Y entonces se quieren comer una franja de Aragón, se quieren también quedar con las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana e incluso algunas provincias del sur de Francia formarían parte de este hipotético gran territorio catalán, los países catalanes, y es la misma pretensión que tiene, por ejemplo, el nacionalismo vasco, o que tuvo el nacionalsocialismo alemán, o que tuvo el nacionalismo ruso
de hace 100 años con esas pretensiones imperiales. Todo nacionalismo exacerbado es un peligro y más en este siglo XXI. Concluyo estas reflexiones primero con una frase de Joaquín Sabina, este cantante famoso, que entrevistado sobre lo que pasa en Cataluña dijo: el problema no es Cataluña contra España, el problema es Cataluña contra Cataluña. Y para concluir, solo diré que en toda esta problemática también hay una grave responsabilidad del gobierno español. El gobierno español en los últimos años, por inacción, por pereza, por abulia o por temor, dejó que las cosas fueran pasando, no puso una solución y hoy están sufriendo las consecuencias. Esto ocurre porque muchas veces los gobernantes están pensando en las próximas elecciones, las autoridades están actuando en función de los estudios de opinión y no están pensando en la próxima generación. Esa es una grave responsabilidad del gobierno español, pero la sociedad en España, como la sociedad en México, tienen un enorme reto para que se reorienten los procesos históricos, y es participar. La sociedad española tiene el reto de ver cómo pasan los acontecimientos o da un paso y empieza a participar para que las cosas ocurran como está pensando la propia sociedad española. Muchísimas gracias, espero que estos comentarios sean de su interés. Nos interesará mucho su retroalimentación, sus comentarios, sus críticas y sus opiniones. Como siempre, muchas gracias.